Hola, en este episodio de Cartelera Radio Disney vamos a contarte la historia de Get Back, la docuserie sobre los Beatles que ya está disponible en Disney Plus. Los Beatles se separaron en 1970 y con ese simple acto conmovieron al mundo. Su paso por la historia aún hace temblar la tierra. Cuando decidieron dejar de funcionar como grupo, quedó como testimonio una película llamada Let It Be, que mostraba a 4 personas cansadas y ya sin fuerzas para seguir adelante. Una triste postal del final. 50 años más tarde, el director de cine Peter Jackson, conocido por haber dirigido la trilogía de El Señor de los Anillos, fue comisionado para recopilar todas las horas sobrantes de Let It Be y comprendió que había mucho más que lo que la película había mostrado. De eso se trata la serie documental Get Back, que recupera el espíritu original del proyecto y promete cambiar el final de la historia. Aquí, Sergio Marchi nos explica un poco más del proyecto. Originalmente, el proyecto Get Back fue una idea de Paul McCartney. Los Beatles habían editado el álbum blanco, un disco que encararon divididos por muchos motivos. Paul quería trabajar porque pensaba que mantener a la banda en movimiento era un modo de mantenerla también unida. Get Back, desde el nombre, se trataba de un regreso a las raíces, volver a hacer las cosas como antes, pero convertirlas en un proyecto. Get Back sería un documental que mostraría cómo los Beatles componían las canciones para un disco, las ensayaban, las grababan y finalmente las presentaban en vivo. Aquí un primer problema. Los Beatles se habían retirado de los escenarios en 1966. Los Beatles en Múnich, Alemania, año 1966. Los Beatles dejaron de tocar porque estaban hartos de las giras. Vivían encerrados y fastidiados porque los gritos de las fanáticas impedían que pudieran escucharse sobre el escenario y por ende tocar bien. Pero hasta determinado momento del proyecto Get Back, la idea de volver a tocar en vivo por una única vez les parecía viable. Luego comenzaron los desencuentros entre ellos y cuando la idea del show se transformó en un concierto en el desierto del Sahara, George Harrison puso un límite. Eso mostraba síntomas de un malestar que era algo más que una tormenta pasajera. I Dig a Pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase 1 in which Doris gets her oats. Todo ese proceso arrancó en el inicio de 1969. El proyecto se llamó Get Back, pero luego de un mes y varios días de tratativas, la idea del documental fue perdiendo combustible y quedó arrumbada. Al año siguiente, por razones contractuales, el director Michael Lindsay Hogg terminó la película que todos conocemos como Let It Be, pero parecía el divorcio de un grupo. Ya para ese entonces los Beatles estaban disueltos y a nadie le interesaba el proyecto. Es por eso que la película Let It Be nunca se pasó a formato digital y por eso tampoco pudo venderse como DVD. Año 2017. Un accidente pone en marcha el proyecto Get Back, que rescata a Let It Be del olvido en una docuserie que se estrenará el 25 de noviembre por Disney Plus. El director Peter Jackson, aclamado por su trilogía de El Señor de los Anillos, se acercó a las oficinas de Apple para proponer una exhibición de los Beatles que saldría de gira a través de una tecnología de realidad virtual. En las tratativas de aquel proyecto se enteró que Apple estaba trabajando en la recolección de las latas de la película Let It Be para una celebración de los 50 años del álbum, pero que Apple no sabía muy bien qué hacer. Si ustedes quieren, yo me ofrezco para realizar un documental, les dijo el cineasta. Jackson y su equipo se pusieron a trabajar con todas las horas de filmación sobrantes de Let It Be y se llevaron una verdadera sorpresa. Encontraron imágenes de los Beatles tocando, divirtiéndose, pasándola bien y muy poco de la atmósfera sombría de Let It Be. Peter Jackson supo de inmediato que esas imágenes de unos Beatles alegres valían oro y se tomó el trabajo de armar todo un documental que muy pronto creció hasta convertirse en una serie. Cuando entraban en el tramo final, llegó la pandemia de COVID-19 y tuvieron que suspender las tareas hasta que descubrieron el modo de trabajar virtualmente.
Este es su resumen de cómo Get Back, la docuserie que Disney Plus estrenará mundialmente el 25 de noviembre, cobró vida. Jackson dijo, es la historia de la planificación de un concierto que nunca tuvo lugar, y luego es la historia de un concierto que sí tuvo lugar, pero que nunca fue planificado. En 1969 los Beatles ya llevaban 6 años de éxitos ininterrumpidos. Hasta ese momento supieron hacerle frente a todos los desafíos: la renuncia a las giras, la construcción de Sgt. Pepper, la muerte de su manager, la apoteosis que significó Hey Jude y el éxito artístico del álbum blanco. Pero sin darse cuenta, John, Paul, George y Ringo fueron dejando de ser un equipo. Cuando comenzaron eran adolescentes. En 1969 ya eran hombres adultos con familias e intereses diversos. Es en ese momento donde Paul McCartney desempolva la idea de Get Back, un proyecto destinado a reconectarlos con sus raíces. La idea era simple, un proyecto que registrara todo el proceso de trabajo de los Beatles, la composición, los ensayos, la grabación de un disco y la organización de un concierto. Y con todo eso, hacer una película. El título original, Get Back, Regresa, mostraba la intención de recuperar algo del primer entusiasmo que los Beatles desplegaron cuando recién comenzaban. Rebobinar, recalcular, ir un poco hacia atrás para poder hacer un gran salto hacia adelante. El aterrizaje tendría sus consecuencias. El rodaje del proyecto Get Back comenzó el 2 de enero de 1969 en los estudios de Twickenham de Londres. Hay que recordar que enero en Londres es un mes muy frío. George Harrison venía de pasar unas buenas vacaciones con Bob Dylan y The Band en Estados Unidos, con quienes había compartido música y lo trataban como un igual. Para él fue especialmente duro afrontar esas largas jornadas de filmación en Twickenham y tener que lidiar con John Lennon, solamente interesado en Yoko Ono, y con Paul McCartney, que estaba muy demandante. El 10 de enero no soportó más y George Harrison se fue de los Beatles. Buscó refugio en la casa de su amigo Eric Clapton y de repente salió el sol, lo que era una bendición por el frío y el estado de ánimo de George, que cambió muy rápidamente y compuso esta canción. La ida de George Harrison de los Beatles fue uno de los momentos más críticos de la historia de la banda, que finalmente tuvo que capitular con George y replantear todo el proyecto. George Harrison repitió el truco que había empleado en el álbum blanco cuando invitó a Eric Clapton. En esta ocasión, el músico invitado fue Billy Preston, a quien conocieron en Hamburgo cuando él tocaba con Ray Charles. Todos dicen que su musicalidad y su amistosa presencia cambió por completo el ambiente de la sala. Ante el fracaso de las tratativas para que los Beatles se presentaran en vivo en una localidad exótica, alguien con sentido común, dicen que Ringo, propuso que subieran los instrumentos y tocaran en la terraza de Apple. Hubo que sortear varios inconvenientes técnicos, como el que provocaba el viento sobre los micrófonos, cosa que se solucionó con unas medias de mujer. El último concierto de los Beatles duró 42 minutos y se celebró el 30 de enero de 1969. El edificio de Apple estaba ubicado en Savile Row, plena zona de oficinas, y apenas los Beatles comenzaron a tocar en la terraza, el estruendo se hizo sentir en varias manzanas a la redonda. Los peatones alzaron su vista al cielo y no faltó aquel gerente iracundo que hiciera la queja por ruidos molestos a la policía. En un principio el público callejero no tenía idea de que eran los Beatles quienes estaban tocando en la terraza de Apple, pero la gente de los edificios linderos que se subió a sus propias terrazas sí pudo ver el concierto con toda claridad. Tocaron varios temas y repitieron Get Back 4 veces, pero la cuarta interpretación no se finalizó porque ahí la policía interrumpió el show. Justamente esa era la idea, que la policía se llevara a los Beatles presos. ¿Qué mejor manera de terminar un documental? Get
La policía entró al edificio de Apple, se abrió camino hacia la terraza. Los Beatles siguieron tocando, pero hubo un agente que decidió que la mejor manera de terminar con el alboroto público era cortando la luz. Ringo quería que los arrestaran, pero eso no sucedió. Get Back se editó como simple el 11 de abril de 1969 y fue otro número 1 en todo el mundo. Don't let me down. Pese a tanta actividad, distintos enfrentamientos se incubaban en el seno de los Beatles. John, George y Ringo quisieron que Allen Klein, un abogado neoyorquino, se convirtiera en su nuevo manager, mientras que Paul quería a Lee Eastman, padre de Linda, en ese lugar. Mientras, el proyecto Get Back se desvanecía. Los Beatles le dieron la cinta de Get Back al ingeniero de grabación Glyn Johns para que él las mezclara como quisiera. Presentó 2 mezclas diferentes, pero no fueron aprobadas. Ninguno de los 4 Beatles estaba verdaderamente interesado ni en la película Get Back ni en la eventual banda de sonido. Decidieron comenzar directamente de cero con otro nuevo disco. I'd like to be under the sea. Abbey Road se publicó el 26 de septiembre de 1969 en Inglaterra y una semana más tarde en Estados Unidos, donde permaneció 11 semanas en el número 1. Con la edición de Abbey Road se produjo una peligrosa disociación. Ante los ojos, o mejor dicho, los oídos del público, los Beatles permanecían tan unidos y geniales como de costumbre. Pero en su mundo interno surgía una grieta insalvable que terminaría por separarlos. De hecho, Abbey Road parece anticipar los acontecimientos en su última frase que dice: y en el final, el amor que se recibe es igual al que se dio. Abbey Road era el canto del cisne, pero ni ellos mismos lo sabían. Todavía había un largo camino a transitar. Llegaba 1970. Luego de algunas actividades como solista junto a Yoko Ono, John Lennon dijo que se iba del grupo, que quería un divorcio. Allen Klein, el manager que representaba 3/4 de los Beatles, le pidió que no lo hiciera público para no entorpecer las tratativas que se estaban llevando a cabo para renegociar el contrato discográfico. Y había más problemas que resolver. ¿Qué hacer con las cintas de Get Back? John Lennon propuso que el legendario productor Phil Spector se hiciera cargo, y el disco y la película pasaron a llamarse Let It Be. Let It Be es una canción que Paul McCartney escribió luego de soñar con su madre, muerta hacía ya más de una década. En ese sueño, Mary le da un sabio consejo: soltar, dejar que las cosas sean, que tomen su curso. Y el curso de las viejas cintas es el que le dio Phil Spector, que hizo y deshizo a su antojo. A todo esto, Ringo Starr estaba por sacar un disco solista cantando las canciones favoritas de su mamá. Y Amy, además, pensaba lanzar al mercado un compilado oficial que se llamaría Hey Jude, una caprichosa selección de temas editados en simples. Demasiado movimiento para una banda en disolución. Ya la separación era una decisión tomada. John quería estar con Yoko, George quería dedicarse a la meditación y Paul no quería estar con Allen Klein como manager. El estallido final arribó cuando Paul McCartney escuchó lo que terminó siendo el álbum Let It Be y cómo Phil Spector agregó orquestación y voces femeninas en una de sus canciones. El 9 de abril de 1970, con la gacetilla de su primer disco como solista, Paul McCartney dijo en un autorreportaje que no veía un futuro para los Beatles. Sin anuncio, dejó en claro que los Beatles ya no existían.
Era el final y el comienzo de un largo y sinuoso camino de 4 solistas que, aunque quisieran, jamás podrían dejar de ser los Beatles. The long and winding road that leads. El 8 de mayo de 1970 se editaría el álbum Let It Be. The Long and Winding Road sería el último sencillo de los Beatles en llegar al número 1. 10 días más tarde, aparecería la película Let It Be. Ya desde la tapa de Let It Be, que parecía una lápida, quedaba en claro que la unidad de los Beatles era una cosa del pasado. Las imágenes de la película Let It Be mostraron a un grupo deprimido sin herramientas para encontrar la salida a su encerrona. Una visión sombría y triste, lógica para el final de la banda más importante de todos los tiempos, pero no una imagen para recordar. Y esto fue así hasta la llegada de Peter Jackson en 2017. Across the universe. Nunca nadie había querido retomar el proyecto de Let It Be, pero se acercaba el aniversario número 50. Peter Jackson y su equipo se pusieron a visualizar todas las horas de filmación que no se usaron para la edición original de Let It Be, y ahí encontraron oro. Paul McCartney le había manifestado a Peter Jackson su temor de revivir una página triste, pero el director le dijo que eso no era lo que él estaba encontrando, sino todo lo contrario, una banda divertida, unida y en excelente estado musical. Jojo was a man who thought he was a loner, but he knew he couldn't last. Había tanto material que Peter Jackson no pudo y no quiso privarse de nada, de manera que lo que comenzó siendo como una película se transformó en una docuserie de 3 capítulos de aproximadamente 2 horas cada uno. Será un modo de hacerle honor no solo a los últimos tiempos en que los Beatles fueron un grupo, sino también a Hey Jude, cuya letra dice: toma una canción triste y mejórala. Eso fue justamente lo que hizo Peter Jackson con Get Back. Supo encontrar la alegría dentro de una banda que parecía haberla perdido. Los Beatles no tienen fecha de vencimiento, son únicos, infinitos, transformaron el mundo de la música y transformaron al mundo en su totalidad. No habrá nuevos Beatles porque no es solo una cuestión de éxito y caridad, sino también un momento en la historia, los años 60, que hicieron posible la aparición de un fenómeno de estas características. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio de Cartelera Radio Disney. What are you trying to do here? Jazz, is it? Is jazz something? It does fetch you in, though.